Hola amigos de YouTube, hoy haremos este hermoso avioncito con forma de murciélago que vuela muy bien. Usaremos una hoja tamaño carta a la que reduciremos su ancho a 3/4 del tamaño inicial. Primero hacemos una marca en sentido vertical doblando la hoja a la mitad. Luego hacemos coincidir el borde derecho con la línea central para hacer la marca definitiva que nos dará el ancho de los 3/4 de la hoja. Doblamos atrás y adelante varias veces para debilitar el papel y poder cortarlo fácilmente. Ahora hacemos una marca a la mitad a lo largo, uniendo los dos bordes externos. Ahora haremos coincidir el borde superior con el borde izquierdo para definir una línea diagonal. Y repetimos el proceso en el lado derecho. Volteamos la hoja y vamos a hacer una marca en sentido horizontal que pase por el punto de cruce de las dos diagonales. Volteamos la hoja nuevamente y ya tenemos todas las marcas que nos facilitarán hacer el doblez de esta manera. Ahora haremos coincidir este borde con la línea central. Hacemos coincidir muy bien los bordes externos y definimos muy bien el pliegue presionándolo. Y repetimos el proceso en el lado izquierdo. Ahora hacemos coincidir este borde con la línea central y presionamos muy bien el pliegue. Aquí hay que presionar fuertemente porque ya tenemos muchos dobleces que hacen que esté muy grueso el papel. Y luego hacemos coincidir el borde central con el borde externo y presionamos de nuevo con mucha firmeza para que el pliegue quede muy bien definido. Ahora hay que hacer lo mismo pero con el borde superior y la línea central. Y de nuevo hay que hacer coincidir el borde central con la línea externa. Desdoblamos estos pliegues y repetimos el proceso
en el lado izquierdo de la figura. Ahora hacemos un pliegue que une los dos vértices externos siguiendo la línea horizontal hacia atrás. Aquí hay que cuidar que las piezas no se separen y presionar muy bien el pliegue, teniendo en cuenta que ya está muy grueso el papel, y volvemos a enderezar la figura. Los pliegues que acabamos de hacer nos van a ayudar a hacer las orejas del murciélago. Inicialmente vamos a trabajar con los pliegues más externos, vamos a doblarlos hacia afuera y vamos a presionar fuertemente con los dedos índice y pulgar para mantener el ángulo en posición. Y vamos a seguir los pliegues más internos y a obligar a la figura a ir hacia adentro. Y vamos a presionar muy bien para que las piezas queden en una posición correcta y la forma sea la adecuada. Repetimos el proceso en el lado izquierdo, siendo muy cuidadosos con seguir las líneas guías y con hacer presión para que todo quede en posición correcta. Ahora, siguiendo la marca horizontal que ya tenemos, doblamos hacia atrás y ya tenemos las orejas de nuestro murciélago. Ahora vamos a doblar la figura por la línea vertical. Vamos a hacer coincidir muy bien los bordes de lo que serán las alas y a sostenerlo en posición para poder definir los pliegues presionándolos muy bien. Ahora, teniendo como guía una línea que habíamos hecho desde el inicio y este vértice cerca de las orejas, vamos a hacer el doblez en el ángulo correcto para el ala. Volteamos la figura, hacemos coincidir muy bien los bordes para que las dos alas sean iguales y el murciélago pueda volar de manera muy estable. Ahora haremos coincidir el borde del ala y el borde externo. Luego el borde externo con la marca que acabamos de hacer y luego de nuevo el borde externo con la marca que acabamos de hacer. Ahora vamos a necesitar una tijera para cortar el papel y dar forma al murciélago. Inicialmente eliminar el rectángulo más externo. Luego este rectángulo también lo vamos a eliminar. Y ahora vamos a señalar el punto medio del borde derecho y hacer este doblez en ángulo recto. Y vamos a hacer estos dos cortes.
Ahora vamos a dividir este segmento en 3 y a trazar 2 semicírculos. Y vamos a cortar el ala para darle la forma característica del ala del murciélago. Por último, doblamos las alas por la línea que previamente tenemos marcada. Y al abrir la figura ya tenemos nuestro hermoso murciélago, que es un excelente planeador. Aquí hubo un pequeño error en el corte, lo podemos corregir en este momento para que la forma sea armónica como la forma del murciélago. Dale una leve inclinación hacia arriba a las alas del murciélago, endereza su cola y ensaya los mejores ángulos para lanzarlo y disfruta mucho lanzando este murciélago a volar.